Hola, ¿qué tal? Comenzamos el programa con los contenidos más destacados de la semana en el Parlamento de Canarias. Arrancamos como siempre con la entrevista a un diputado. En esta ocasión, Natividad Arnaiz del Grupo Podemos contesta a nuestras preguntas. Arnaiz, implicada sobre todo en temas sociales, ha resumido los motivos por los que su grupo no ha apoyado la reforma del Estatuto de Autonomía. Uno de los argumentos es que no recoge la implantación de una renta básica que Podemos ha defendido a lo largo de la legislatura. Tampoco recoge una renta básica. Estamos con una población que está prácticamente al 50%, un 44,6% en riesgo de pobreza o de exclusión social, y debería de tomarse unas medidas contundentes. El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha asegurado en comisión parlamentaria que es necesario que Canarias cuente con un nuevo plan de infraestructuras sanitarias para poder mantener el nivel de intervenciones quirúrgicas y reducir la lista de espera. En esta comisión también se abordó el gasto farmacéutico. Aprobada en comisión la proposición de ley de la memoria histórica de Canarias. El texto recoge la elaboración de un mapa de fosas comunes, un registro de víctimas canarias de la guerra civil y la retirada de símbolos franquistas de las calles. Una proposición que se va a debatir en el próximo pleno. Empezamos ya este repaso a la actualidad parlamentaria con nuestro espacio de entrevista. Esta semana nos acompaña Natividad Arnaiz del Grupo Podemos. Sala de Diputados, bienvenidos esta semana a la entrevista de Parlamento, en esta ocasión con una mujer licenciada en Bellas Artes y diputada del Grupo Parlamentario Podemos. Ella es Natividad Arnaiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, compaginaba antes esa actividad de licenciada en Bellas Artes con la de diputada, ahora exclusivamente dedicada a la política en Podemos. Esta semana el Parlamento de Canarias ha decidido que va a celebrar la próxima semana, el día 10 en concreto, un pleno dedicado a la reforma del Estatuto de Autonomía, una reforma que ustedes desde su grupo no han apoyado. ¿Por qué? Hemos sido muy críticos desde el principio con este estatuto, primero porque se presentó deprisa y corriendo, sabiendo que podían entrar otras fuerzas nuevas, ¿no?, en el Parlamento, pero aún así se presentó antes de que nosotros llegáramos. Y fundamentalmente se ha hecho a espaldas de la gente, sin contar con la gente, y de hecho se ha aprobado allí sin que prácticamente nadie se haya enterado. Hemos presentado muchas enmiendas a ese estatuto porque no estamos de acuerdo con él, enmiendas que han hecho la gente, nuestra gente de las bases, ¿no?, y prácticamente no se ha aprobado apenas unas 10 de 81 enmiendas, ¿no? Son cosas muy básicas las que estábamos pidiendo para este estatuto, que afectan a la mayoría de la gente de esta tierra, y no olvidemos que este estatuto no es más que nuestra propia Constitución, y muchas de ellas pues estaban basadas, por ejemplo, en la soberanía alimentaria y en la soberanía energética. Tenemos que recordar que somos islas y que dependemos del exterior, pues prácticamente en tema alimentario en un 80 o un 90%. Esto no se puede permitir en esta tierra, entonces debería haber una apuesta muy fuerte por nuestro sector primario, y además sería también un nicho de empleo, y esto no lo recoge este nuevo estatuto. Tampoco la soberanía energética, que no es más que depender de nuestras propias energías y además renovables, no de las fósiles, que es lo que además se pretende implantar con el tema del gas, por ejemplo. Tampoco este estatuto recoge esta soberanía energética cuando somos un paraíso, ¿no?, de energías renovables. Nosotros solemos decir la Arabia Saudí, ¿no?, de las energías renovables. Tampoco recoge una renta básica. Estamos con una población que está prácticamente al 50%, un 44,6% en riesgo de pobreza o de exclusión social, y debería de tomarse unas medidas contundentes porque efectivamente el pleno empleo no existe. Esa ha sido, discúlpeme, una apuesta de largo recorrido del Grupo Podemos, el establecimiento de una renta básica, pero ¿es realista esa renta básica? ¿De dónde se sacarían los ingresos? Sí lo es. Los ingresos, nosotros presentamos una ficha financiera en los anteriores presupuestos y los ingresos, o sea, las cifras dan. De hecho, gran parte del dinero que ahora mismo se está destinando a la PSI se gasta en burocracia, ¿no?, en trámites, en a quién se la doy y a quién no se la doy, ¿no? Si todo ese dinero se destinara realmente
a la mayoría de la población, o por lo menos a una primera fase, ¿no?, a la mayoría de la población que lo está pasando realmente mal, ese dinero llega y da. Y de hecho hay otros países que lo han demostrado. El pleno empleo no existe. Lo que no se puede pretender es que una persona esté cobrando una contraprestación a cambio de encontrar un trabajo. ¿Para qué? Para quítate tú para ponerme yo. Al final se está creando un enfrentamiento horizontal y vamos, no hemos sido solo nosotros quienes lo hemos dicho, a nivel mundial se está hablando de esto y se sabe que es la única manera para conseguir que la gente no muera de hambre. Paralelamente a esa reforma del Estatuto de Autonomía camina también el régimen económico y fiscal de Canarias, la parte económica se ha hablado la semana pasada en pleno y ustedes decidían ausentarse de ese pleno porque presentaban un informe distinto, paralelo, y consideraban que no se les daba el suficiente tiempo para exponerlo. Pero la pregunta es, ustedes ya saben que disponen de menos representación parlamentaria, son 7 diputados en su grupo y por ende le correspondería menos tiempo, ¿no? Sí, pero también es cierto que nosotros presentábamos una propuesta diferente al resto, entonces por eso nos correspondería más tiempo, aunque fuéramos menos diputados, era diferente, entonces teníamos menos tiempo para exponerla. De hecho van a llevar sí, esa discrepancia al Constitucional. Sí, no sería, si nos da la razón, no sería la primera vez, ya en otra ocasión se vulneraron nuestros derechos fundamentales y así lo reconocieron. ¿El resto de grupos parlamentarios no opina lo mismo? Bueno, siempre solemos opinar diferente. Más asuntos. Usted también como secretaria del Movimiento Popular, de Ciudadanía en Podemos, en el partido, abandera muchas de las causas de defensa a colectivos, ¿no?, de discapacitados, colectivos de profesores, colectivos de personas que están, digamos, en una situación de poca representación aquí en el Parlamento porque ellos no se pueden defender solos y tienen que hacerlo a través de los grupos parlamentarios. Usted ha sido una de las impulsoras, por ejemplo, de la Ley de Atención Temprana, ¿no? Yo cuando llegué aquí lo primero que me planteé es que no creo en la política como hoy está planteada, ¿no?, o diseñada. Lo que pretendía hacer era cambiarlo desde el ejemplo y una de las cosas que he intentado hacer ha sido traer a la sociedad civil a este Parlamento y todas las iniciativas que he llevado en este Parlamento han sido a través de ellos porque creo que la política se hace desde abajo, no desde arriba. Entonces es fundamental que la gente en la calle esté haciendo política y los políticos lo que tienen que hacer es escuchar. Lo único que he pretendido en toda esta legislatura ha sido escuchar y como resultado pues ha dado esta ley de atención temprana que ya dijimos que no la vamos a firmar nosotros, no nos pertenece a nosotros, lo hemos ofrecido a todos los grupos para que esto salga adelante porque es muy necesaria. No solo en la ley de atención temprana, también hablamos de discapacidad, también muy implicada en esos asuntos. ¿Ha habido avances realmente en discapacidad? Siempre tenemos la sensación de que va a remolque, de que se consigue poco o por lo menos el granito de arena que se va aportando es muy escaso, ¿no? Si ha habido algún avance, que han sido muy pocos, ha sido gracias a la sociedad civil y lo repetiré siempre. Ha sido con los que hemos ido de la mano. Se sacó el compromiso de un plan integral de salud mental que todavía no hemos visto, con lo cual no dejan de ser compromisos, pero que nunca se han llevado a cabo. Se sacó un compromiso también de la consejera de Educación y sí que es verdad que lo materializó, por ejemplo, para las personas sordas. Ahora mismo los alumnos van a clase y no tienen todas las horas lectivas con intérprete de lengua de signos, con lo que eso significa ir a clase y no saber lo que estás escuchando, ¿no?, porque no tienes manera de hacerlo. Y aumentaron en 5 horas más, aunque todavía no son todas las horas lectivas, ¿no?, las que están estos intérpretes. Sí. Y bueno, hemos intentado sacar todo lo que hemos podido, hemos dado mucha caña en accesibilidad. Nuestras bases han hecho unas ordenanzas municipales para que las nuevas obras sean accesibles y las hemos ido repartiendo por todos los ayuntamientos, en mi caso de Fuerteventura. También ha llegado a Las Palmas, que es donde gobernamos, ¿no?, para que desde los ayuntamientos las nuevas obras sean accesibles para todos, en realidad, no solo para las personas con discapacidad, para cualquiera que en un momento dado pueda necesitar una muleta o un carrito para tu bebé, ¿no? Y también es otra cosa a la que no le hemos puesto nombre. La hemos repartido por ayuntamientos donde no gobernamos y las han asumido como suyas y las han aprobado. Patrimonio natural, patrimonio arquitectónico,
casos como el de Tindaya en la isla de Fuerteventura, la que usted representa, o en la isla de Tenerife con las viviendas de Miraflores. También han sido dos caballos de batalla de Podemos. Es curioso porque cuando llega, yo por lo menos por mi profesión, cuando llegué aquí mi gran pelea iba a ser la cultura, ¿no? Y te vas quedando en el camino a veces porque ves que falta tanto de todo que intentas hacer todo lo que puedes, ¿no? Pero por ejemplo, cultura tenemos un 0,3 de presupuesto total, cuando en otras comunidades tenemos un 5 y un 10, ¿no? Y en otros países europeos estamos hablando de un 0,3 que es nada, es nada. Así lo único que vamos a hacer es perder la identidad, ¿no? Y el patrimonio canario, y eso es irreversible. Una vez que eso se pierde, desaparece para siempre. Algunos logros, aunque pequeños, porque la semana pasada, por ejemplo, en una de las comisiones, en la de Cultura, en Turismo, se lograba un incremento a las ayudas a las artes escénicas. En ese caso, por ejemplo, se aplaudía por parte de todos los grupos ese incremento y se apoyaba por parte de todos, ¿no? Hay que ver que ahora ese mandato del Parlamento lo asume el Gobierno de Canarias en los presupuestos. Desde luego la inversión es fundamental. Sin inversión no se puede proteger ni el patrimonio, ni la cultura, ni nada. La ley de memoria histórica, ¿no? Que se incluya a esos víctimas de la guerra civil, esos canarios, que se les tenga en cuenta, también es una asignatura pendiente aquí en el Parlamento. Es una ley también que está costando, la lleva otro compañero, no la llevo yo, está costando precisamente por lo que hablamos, ¿no? Hay que escuchar a la sociedad civil y las leyes tienen que salir de abajo hacia arriba. Entonces, una ley que realmente no contemple a todos los actores, ¿no? Y proteja a todas las personas que se pretende proteger, pues no puede salir adelante. Entonces, en eso está ahora mismo esa ley. También otro asunto es la PCI, esa ampliación a que llegue a más gente, que pueda incorporarse a esas ayudas, o 27.000 hogares más que puedan tener una ayuda en esa lucha contra la pobreza, que siempre está presente aquí en el Parlamento de Canarias. Soy muy crítica con eso, no se puede. Yo creo que es perversa la PSI como está planteada. Nosotros apostamos precisamente por una renta básica, por ese nivel de perversión que tienen estas rentas. Repito, para recibir una renta tienes que demostrar, tienes que intentar, tienes que estudiar cursos que muchas veces no sirven para nada y tienes que quitar al otro para ponerte tú en un puesto de trabajo. Entonces, claro, pero en este asunto existe también la picaresca, ¿no? Mucha gente que quiere aprovecharse de unas ayudas que son necesarias para familias que realmente están en apuros, y de repente en el camino siempre existe gente que puede intentar aprovecharse de esas ayudas, ¿no? ¿Cuál es la vara de medir ahí? En una primera fase, desde luego, habría que dárselo a las personas que más lo necesitan. Y desde luego tenemos muy claro quiénes son. Hay personas que no pueden pagar la hipoteca, no pueden pagar la luz, no tienen dinero para comer, no tienen dinero para los libros de sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la picaresca es poca. Cuando una persona no tiene ingresos, no tiene ingresos, o cuando vive en la calle, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí hay un sector de la población que lo necesita y que muy poca picaresca habría ahí. Se avecinan unas elecciones, convocatoria electoral el año que viene, todo va muy deprisa, muchas leyes todavía que tramitar aquí en el Parlamento. ¿Va a seguir su carrera política en Podemos? ¿Está convencida de los principios que ha abanderado durante esta legislatura? Nosotros en Podemos llevamos un sistema para podernos presentar nuevamente de primarias. Debería decidirlo la gente. Si me preguntas qué es lo que voy a hacer yo... ¿Qué es lo que quiere hacer? Sí. Mis compañeros me piden que me presente. Todo dependerá de qué es lo que decida luego la gente, ¿no? Si te votan o no te votan. Desde luego es cansado. Yo no creo en la política como una profesión, para nada. Y es cansado y agota. Y creo que hace falta gente nueva y que coja fuerzas. Entonces todo va a depender un poco de eso. ¿Cree en la renovación entonces de los cargos políticos dentro de los propios partidos? Sí, no creo en la política como una profesión, creo que debe ser continuamente renovada y por cualquier ciudadano. Nos quedamos con esa filosofía, no se sabe si estará de nuevo usted en la siguiente legislatura, todo va a depender del partido y de los apoyos o no que reciba Podemos. Siempre invitamos a los diputados que pasan por primera vez por este programa a conocer una faceta más personal, más íntima. La invito a que cambiemos de estancia para conocer esa parte más personal de Natividad Arnaiz.
Nació en Burgos en el año 73, pero los derroteros de la vida la han llevado pues por muchos sitios y ya lleva tiempo en Canarias, primero en Fuerteventura, ¿no? La verdad que llevo más tiempo fuera de Burgos que el tiempo que estuve viviendo allí. Por mi profesión he tenido que viajar por muchas comunidades autónomas y al final acabé en esta. ¿Y cómo se decide a cambiar una actividad como las Bellas Artes por la política? Desde luego es algo circunstancial y temporal, no es algo definitivo. Y se decide cambiar pues por una situación personal, ¿no? Porque soy madre soltera y en un momento dado empiezo a ver cuál es el problema para muchas mujeres, ¿no? Como la conciliación. Sí, la conciliación familiar, y con un trabajo como el que yo tenía de restauración, que es un trabajo de hombres porque se viaja mucho, y empiezo a ver cómo no es posible conciliar con un bebé todo eso. Claro, 8 años tiene su hija ya, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Irati. Irati, bueno, pues a lo mejor la estará viendo ahora y supongo que ella demandará mucho a su madre, pero es consciente, entiende lo que es ser política y lo que supone estar mucho tiempo trabajando fuera de casa. Los niños no lo entienden y yo creo que además no deberían de entenderlo, ¿no? Y esa es una de las razones por las que me cuesta continuar en política. Se renuncia demasiado a cosas personales como esa. Preguntamos siempre por las aficiones de los diputados, aunque muchos nos hablan de que tienen que aparcarlas por las labores que hacen aquí en el Parlamento, pero nos decía que usted había hecho de su profesión también una de sus aficiones, ¿no? Sí, esa es la suerte, ¿no?, que siempre he tenido. Desde siempre me he dedicado al arte y hice de mi pasión una profesión, pero es cierto que ahora mismo llevo mucho tiempo sin pintar, sin tocar un pincel y tampoco restaurar en ningún lado. Esa es una profesión para la que hay que tener cualidades, digamos, innatas. No todo el mundo nace con esas cualidades, esa posibilidad de entender el arte y además de poderlo practicar, ¿no?, de poder ser activo en arte. ¿Era usted desde pequeña una niña de esas que estaban pegadas al pincel o que siempre les gustaba el tema de la restauración? Yo creo que es más un mito, ¿vale? El mito del artista. Cualquiera puede dibujar y cualquiera puede pintar. Lo que hace falta es que te guste, ¿no? Más que tener un don, lo que necesitas es disfrutarlo y vivirlo, es un poco como cualquier profesión. Y sí, fue desde siempre. Yo soy hija de pintor y en la familia hay más artistas además. Tengo un hermano que también es músico y otros que también se les da muy bien la pintura desde siempre. Y para después de esto, para después de la política, ¿tiene pensado ya lo que quiere hacer? ¿Recuperar esa actividad, cambiar a otra cosa diferente? Yo tengo que seguir en el mundo del arte y siempre lo he hecho a través o bien de la restauración o bien de la docencia, y esas son mis dos objetivos, ¿no? Siguen siéndolo. Y aparte de eso, ¿tiene alguna actividad que le guste hacer? ¿Cómo se desfoga, digamos, de lo que hace aquí en el Parlamento? ¿Cómo cambia de actividad? Bueno, estoy comenzando a ir a clases de yoga, a ver si con eso consigo desconectar un poco, pero es una asignatura pendiente que tengo. También soy voluntaria en algún refugio de animales y cuando puedo escapo a hacer alguna cosa. Sí, porque además aquí en el Parlamento también defiende mucho las ideas de los animalistas, ¿no? Es una de sus actividades, también en las comisiones, ¿no? Es una de las peleas que tenemos, porque somos una de las comunidades con mayor maltrato animal y esto ha sido por una dejación de las administraciones de años, ¿no? Y ahora mismo pues bueno, es un cúmulo que es complicado de resolver, pero que hay que hacerlo. Bueno, pues Natividad Arnaiz, muchísimas gracias por atendernos. Nos seguimos viendo por los pasillos de la Cámara. Gracias. El gasto farmacéutico es una de las partidas más importantes dentro del presupuesto de sanidad. El debate en comisión puso de manifiesto las claves para conocer cómo se adquieren los medicamentos en una de las comunidades autónomas con mayor demanda del país. El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, defendió la necesidad de un nuevo plan de infraestructuras sanitarias para poder reducir las listas de espera. La media de gasto farmacéutico por habitante en Canarias es una de las más altas del Estado. Desde 2015 la más elevada está en La Gomera con 28 euros por ciudadano y la más baja en Fuerteventura con 11 euros. La mayor parte de los grupos planteó la necesidad de eliminar total o parcialmente el copago. En Canarias hay que ver, por un lado, hasta qué punto se es eficiente y segundo, y aunque no haya competencia, hasta qué punto podemos eliminar el copago. Nuestra formación política siempre se opuso al copago, no estamos de acuerdo y seguiremos no estando de acuerdo. La influencia del lobby farmacéutico salió también a relucir durante la comisión. No siempre el gasto está asociado a las necesidades y a los consumos de los usuarios,
sino fundamentalmente a las estrategias de la industria que casi siempre colocan su cuenta de resultados por encima de los intereses generales. En Canarias, el mayor porcentaje de gasto farmacéutico es el de los medicamentos para tratar la diabetes. Es importantísimo el hacer la prevención, el hacer educación diabetológica, el tener en cada una de las islas los endocrinos apropiados, el educar a través de los comedores escolares. El alto porcentaje de población canaria en riesgo de exclusión social se refleja también en el acceso a los medicamentos. Canarias es la comunidad autónoma con más pobreza farmacéutica. El Instituto Nacional de Estadística sostiene que unos 246.018 canarios no pueden afrontar el pago de los medicamentos. Nos podemos encontrar con, más que pobreza farmacéutica, con desahucio farmacéutico, porque haya pacientes que no puedan acceder a determinados medicamentos por su coste inicial, si bien los resultados en salud en el futuro son muy importantes. Tan solo el 4,2% de nuestros ciudadanos no han solicitado una receta en los últimos 12 meses. Mientras que si, por ejemplo, nos comparamos con las comunidades autónomas que sirven de ejemplo en esa misma evaluación de la pobreza farmacéutica, un asturiano, el 20,6% de los asturianos no han solicitado una receta en los últimos 12 meses. Sobre la evolución de las intervenciones quirúrgicas en los últimos años, Baltar se mostró partidario de un plan de infraestructuras para mantener la actividad con medios públicos y reducir las listas de espera. En este año se han contabilizado hasta el 28 de septiembre 95 vertidos al mar autorizados y 278 no autorizados. Son datos ofrecidos por la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, en comparecencia parlamentaria a petición de Podemos. Barreto admitió que se trata de un problema histórico y afirmó que el Gobierno destina 700 millones de euros a la vigilancia y control de los vertidos al mar. Comparecencia de la consejera de Política Territorial para hablar sobre los vertidos al mar a petición de Podemos. De decirnos si hay algún emisario submarino en Canarias que esté sano, es decir, que no esté roto. Si hay alguno. Desde la oposición instan al Gobierno a elaborar un plan integral contra los vertidos. Son instalaciones que llevan pues ya mucho tiempo, muchos años, no están adecuadas no solo al crecimiento de la población de esos municipios, sino también pues a ese crecimiento pues esporádico que hace el turismo. Elaboren un plan estratégico e integral, porque si no, no vamos a acabar nunca con esto. Usted empezaba diciendo que la competencia en saneamiento era de los ayuntamientos. Usted sabe también que los ayuntamientos son las administraciones más débiles. Salir hoy de aquí con un programa integral, con un plan integral, con unas actuaciones integrales, donde todos sepamos que, por supuesto, no se va a solucionar el problema, ni mucho menos ni en 7 ni en 8 meses, eso lo sabemos, pero por lo menos ir poniendo medidas. Pero es que la gente ve el vertido y no sabe si es un vertido autorizado o no, si es de un particular, si es de un ayuntamiento, si es de una empresa, y es bastante escandaloso. Y el Gobierno se ha puesto a la tarea, ha tomado acción, ha impulsado las autorizaciones, ha impulsado el apoyo técnico a los ayuntamientos para tramitar las autorizaciones, también a las entidades privadas. La consejera admite que se trata de un problema histórico para el que asegura se están tomando medidas. Partimos de la realidad que partimos y lo que hay es que ponerle solución. ¿Tendremos la solución dentro de un año? Pues no. Habrá que construir, desde que conocemos cuál es la realidad, la solución para que a X años la tengamos, a través de la correcta construcción de las depuradoras, de las líneas de saneamiento correctamente realizadas. El Gobierno afirma que ha destinado 700 millones para crear el censo de los vertidos, agilizar las autorizaciones e intensificar los controles y la vigilancia. También compareció la consejera de Hacienda en comisión parlamentaria, Rosa Dávila, reiteró que Canarias mantiene su demanda ante el Gobierno español para que permita aplicar el superávit en los presupuestos del próximo año. Recordó que este miércoles se vota la senda de estabilidad de 2019-2021 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid. Todos los grupos parlamentarios, con diferentes perspectivas, coincidieron en la necesidad de invertir el superávit de las administraciones públicas en la mejora de los servicios públicos esenciales. Apoyamos el llamamiento que hace Canarias para que se flexibilice, pero también precisamos que hacerlo no implica que se pierda el control. Pretendemos que el dinero recaudado de la ciudadanía no se vaya a pagar la deuda a los bancos.
No estamos de acuerdo. Queremos que el dinero recaudado a la ciudadanía vaya para mejorar las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía. La senda de estabilidad presupuestaria es una buena senda. Y es verdad, señora consejera, que en aquellas comunidades donde hay superávit es necesario gastarlo, ¿no? Deberíamos de apostar por modificar la ley, como sea, y utilizando los mecanismos que sean, porque sabe que no se quiere hurtar el debate al Senado. Lo que se quiere es salvar el bloqueo. Los grupos valoraron el margen extra de 5 décimas obtenido por el Gobierno del Estado para ampliar el límite de déficit. Esta senda de estabilidad es mejor que la anterior porque hay 5 décimas más para gasto público y ustedes no lo hicieron posible. Yo estoy totalmente de acuerdo porque lo hemos defendido siempre, que cuando hay capacidad de movilizar recursos públicos para activar la economía, para hacer justicia social, hay que hacerlo. El Gobierno de Canarias, por lo menos que yo sepa, no se ha opuesto a que se incremente el objetivo de déficit en 5 décimas. Lo que se ha opuesto es a que mientras se hace esa medida, aquellas comunidades que sí que han cumplido y que socialmente han pagado recortes en el pasado para que ahora podamos afrontar con superávit el pago de los servicios públicos, podamos aplicarlo. La consejera llamó a la unidad ante la próxima convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nuestro objetivo, y lo compartimos con todos los partidos políticos que tienen representación, todos los consejeros y consejeras de Hacienda que tienen representación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde digo que no está participando Cataluña, es contribuir a la mayor estabilidad, poder salir del objetivo de déficit excesivo del 3%. Dávila aclaró que la reforma del sistema tributario en las islas deberá avanzar en paralelo a la modificación del sistema de financiación autonómico. El Parlamento ha aprobado en comisión la proposición de ley de la memoria histórica de Canarias. El texto recoge la elaboración de un mapa de fosas comunes, un registro de víctimas canarias de la Guerra Civil y la retirada de símbolos franquistas de las calles. Una proposición de ley que será debatida en el próximo pleno antes de su entrada en vigor. El dictamen de la proposición de ley de memoria histórica de Canarias ha sido aprobado en comisión con los votos a favor de todos los grupos menos de Podemos, para quienes el texto propuesto es a su juicio insuficiente para las asociaciones de víctimas, aunque esperan, al igual que el resto de grupos, incorporar mejoras en el texto antes de su último trámite parlamentario, su debate en el próximo pleno. Las asociaciones de víctimas lo que me han trasladado, y se lo traslado a ustedes también, es que le parecía insuficiente como estaba el texto. Por eso nuestro empeño en seguir manteniendo algunas enmiendas, a ver si somos capaces de mejorarlo. Desde Agrupación Socialista Gomera esperamos que esta ley cumpla sus objetivos pedagógicos de forma clara y que sirva para divulgar la memoria de lo que pasó en Canarias y en el resto de España. Y exigiendo que tanto en los presupuestos de la comunidad autónoma como en el del resto de las administraciones se habilitase una partida específica para memoria histórica con consignación presupuestaria suficiente para dar cumplimiento a los objetivos. No fue una sorpresa, porque realmente no lo era, porque ya algunos de los miembros me lo habían manifestado, pero sí que me extrañó la presentación de tantas enmiendas a esta proposición de ley acordada y consensuada por todos. Hay calles con el nombre de Carrero Blanco, que hay calles con el nombre del palmero Blas Cabrera Felipe y que miran al lado, no lo sé, porque es simplemente un acuerdo plenario y comprar otra placa y poner otro nombre. Que irnos a los ejes de trabajo que nos habían planteado las propias asociaciones, que se basaban especialmente en la creación de un banco de ADN. Muchas de las personas que están buscando a sus seres queridos son mayores y es necesario cuanto antes generar un banco de ADN que guarde la memoria genética para cuando se encuentren restos, sea cuando sea, podamos identificarlos adecuadamente. La proposición de ley contará con financiación para crear un banco de ADN, elaborar un mapa de fosas comunes y un registro de víctimas. Además, exige la retirada de símbolos franquistas en las calles de las islas. La consejera de Políticas Sociales anunciaba el jueves en comisión la firma de un bono social eléctrico ampliado y más flexible. La firma con la compañía Endesa y la Federación Española de Municipios servirá para que los ayuntamientos puedan participar de un bono social que impedirá el corte del suministro a las familias más vulnerables. En Canarias hay 18.000 usuarios adheridos al nuevo bono social. 8.300 están considerados vulnerables severos. El protocolo firmado con Endesa permite simplificar el trámite para solicitar el descuento a la compañía eléctrica. Ese bono social nos parece bien porque ha sido un fracaso.
Ha sido un fracaso porque era absolutamente farragoso, complicado. Debemos poner los mecanismos suficientes para paliar esa dificultad. Pero, como dice el señor Campos, se deben simplificar al máximo. La transición energética pendiente y el coste de la energía en Canarias también fueron factores destacados durante el debate. En Canarias cuesta producir energía el triple que en la península. Por tanto, gracias al régimen económico y fiscal, nosotros pagamos el mismo precio de la luz que en la península. Un paso adelante que va más allá de establecer un bono social o unas ayudas de emergencia es el apostar con firmeza por las energías renovables. El Grupo Socialista recordó la existencia previa de un acuerdo en el mismo sentido entre Endesa y la Federación Canaria de Municipios. Cuando ya hay un convenio firmado desde octubre del 2017, entre justo el día 3 de octubre, entre Endesa y la FECAM. Según el nuevo acuerdo, el Gobierno, la FECAM y Endesa asumirán el coste íntegro del suministro para los clientes vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Impide el corte a ninguna persona que esté acogida a este bono social. Y bueno, es otra de las garantías que nos dan tranquilidad. Por eso queremos entre FECAM y Gobierno colaborar. El bono social aprobado por el Gobierno del Estado establece un descuento en la factura del 25% para clientes considerados vulnerables y del 40% para los considerados vulnerables severos. Comisión de Control de Radio Televisión Canaria esta semana. El administrador único designado por el Parlamento ha asegurado que habrá un control muy estricto sobre las subcontratas para que se respeten sin excepción las condiciones laborales de los trabajadores. 2 semanas después de la anterior comisión, José Carlos Naranjo comparece para responder a los diversos asuntos planteados por sus señorías. Seguiremos apostando por el modelo público porque es el que realmente queremos y creo que es el que se merece la ciudadanía. El por qué unos contratos son de 5 meses y otros de 3 y por qué con similares medios existe una diferencia en el coste mensual entre una isla y otra que llega hasta un 55%. Porque no nos queremos vernos otra vez en diciembre teniendo que aprobar algún tipo de prórroga de su mandato en la administración única al frente de la televisión pública, porque si no la tele se va a negro. El contrato para la distribución, el transporte y difusión de las señales de la televisión y de la radio canaria. Queremos saber la situación administrativa, el plazo y el precio de este contrato. Y llama especialmente la atención los concursos que casi parecen o se han convertido en sorteos. Los contratos que firme la Radio Televisión Canaria, tanto los que firme a partir de ahora como ver cómo se hace con los contratos ya existentes o con el personal ya existente, se ajusten los convenios colectivos y no haya desequilibrios laborales. Naranjo Sintes ha anunciado penalización a las subcontratas que no respeten las condiciones laborales de sus empleados y ha dicho que uno de los objetivos que persigue la Radiotelevisión Canaria es el de la transparencia. El criterio seguido por Radiotelevisión Canaria desde el pasado 19 de junio ha sido el de dar la mayor transparencia posible de toda la actividad que se está realizando. Prueba de ello es que a todos los contratos tramitados por procedimiento abierto se están publicando en la plataforma de contratación del sector público. En cuanto al contrato para la señal de la televisión y la radio, Sintes ha dicho que se quiere trabajar de la forma más rigurosa posible. En las próximas semanas el expediente se enviará a la intervención para su fiscalización. La última comisión de la semana fue la de discapacidad, que aborda la situación de la prestación sociosanitaria de terapia ocupacional e impactos sobre los usuarios. En esta ocasión también intervino el presidente de la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales. La Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias ha instado al Parlamento a impulsar la creación definitiva de su colegio oficial. Su presidente, Diego Moguel, ha comparecido en la Cámara Regional para exigirlo y denunciar el retraso de 7 años en su creación. La inexistencia del colegio profesional es que no puede regular la profesión. Ha habido en el último año un incremento del intrusismo profesional de casi un 75%. Hay centros que están emitiendo una publicidad fraudulenta en relación a esta prestación sanitaria. Por su parte, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha comparecido a petición del Grupo Socialista para hablar sobre el estado del plan de atención a las personas con discapacidad. ¿Qué exenciones y bonificaciones van a tener las familias y las personas con discapacidad en Canarias?
¿Va a sacar el Gobierno de Canarias alguna línea de subvención concreta para los colectivos y para las personas a título individual? Nosotros vamos a estar en una actitud absolutamente colaboradora, creemos que es absolutamente necesaria, pero va a volver a estar en los límites del cierre de esta legislatura o incluso es probable que en esta legislatura a estos ritmos no la veamos. Sabemos que es complicado porque aquí están implicados también otras instituciones, ayuntamientos y cabildos. A mí me hubiera gustado que, hombre, si no me desarrollara usted aquí todas las líneas estratégicas de este plan, si nos hubiera adelantado en qué va a consistir. Que cuando hablamos de este plan, hablamos realmente de algo más. Hablamos de un instrumento fundamental, de una hoja de ruta que nos juega en contra cada día, con miles de canarios y canarias que están en una situación y familias muy complicadas. Que este plan finalmente se apruebe en esta legislatura y que, por tanto, el Gobierno posterior encuentre un plan consensuado, elaborado y pueda empezar a actuar. Un plan que, según la consejera, cuenta con un centenar de entidades, asociaciones e instituciones y que se encuentra, ha dicho, en fase de validación. He pedido a la directora general que en noviembre podamos tener una reunión con todos los grupos para ver el documento. Y entonces profundizaremos en todos los aspectos de las líneas estratégicas que ustedes quieran y que ustedes quieran aportar. Y podremos recoger también sus aportaciones. Valido también habló de la situación de la tarjeta de acreditación de la discapacidad y explicó que se retrasará su puesta en marcha debido a la falta de personal. Con carácter transversal. El objetivo número 11 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es el relativo a las ciudades sostenibles. Y sobre esos desafíos, el Parlamento ha organizado unas jornadas de trabajo en Las Palmas de Gran Canaria. Más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, de ahí que el futuro pase por lograr que sean social y económicamente sostenibles y que siempre sean respetuosas con el medio ambiente. Las ciudades siempre han sido síntomas de bienestar, síntoma de progreso, síntoma de avance, pero también, precisamente como se concentra mayor número de personas, son también donde hay mayores problemas, por tanto, donde hay que actuar. Una visión estratégica que desarrolle socialmente a su población, que nos garantice a largo plazo la estabilidad económica y al mismo tiempo que tengamos un desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental. El Partido Popular ha planteado en rueda de prensa en el Parlamento sus líneas rojas para el próximo proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma. Asier Antona, presidente de los populares canarios, ha aclarado que se trata de cuestiones irrenunciables para su formación si el Gobierno desea contar con su apoyo para las cuentas públicas. Nuestras tres exigencias tienen que ver, en definitiva, con menos impuestos para los canarios, con mejorar los recursos para el gasto social, la sanidad y la educación, y, en tercer lugar, una austeridad exhaustiva en el ámbito de la Administración Pública de Canarias. Y la Junta de Portavoces del Parlamento ha acordado modificar las fechas de los plenos previstos en el mes de octubre. El motivo es la tramitación del Estatuto de Autonomía en el Senado, a la que asistirá una delegación canaria. El Parlamento celebrará un pleno monográfico el próximo 10 de octubre sobre el informe del Estatuto para que los grupos parlamentarios puedan pronunciarse. Un pleno que van a poder seguir ustedes en directo en Televisión Canaria desde las 11 de la mañana. Para que el Pleno del Parlamento se pronuncie sobre el mismo y hagamos un informe muy parecido al del REF que hicimos en el pasado Pleno. Y eso va a ser en un Pleno monográfico que tendrá lugar el próximo día 10 de octubre. Esas son las razones por las que hemos cambiado las fechas de calendario. Nosotros nos vamos y ya saben que la actualidad informativa la pueden seguir en los Telenoticias, en Canarias Radio, en la web y en el teletexto. Y recuerden que el miércoles, día 10, ofrecemos en directo el Pleno del Parlamento desde las 11 de la mañana. ¡Feliz semana!